Hermanos de la Iglesia Reformada Peniel, soy el pastor Emanuel Flores Rojas y les saludo. Les deseo un día domingo muy bendecido. Hoy es un día de elecciones en nuestro país y les invito a que vayan a ejercer su derecho al voto, cualquiera que sea su preferencia electoral. No dejen de acudir a votar por, por el candidato o por la opción política que a ustedes les parezca mejor. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar todavía reunidos a través de la virtualidad para reflexionar en torno al Evangelio de este domingo, que se encuentra en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35. He titulado a la reflexión de esta mañana La verdad del Evangelio y la mentira del anti-evangelio. Y como subtítulo, incredulidad y descalificación. El mejor ejemplo que tenemos de la mentira y de la descalificación es justamente el que nos ha brindado la campaña política en los diferentes niveles. Hay muchos estados de nuestro país que van a elegir gobernadores, también la elección federal, donde se van a renovar la Cámara de Diputados, 300 diputados de mayoría y los 200 plurinominales, ¿no? Y esta campaña ha estado ensombrecida por la muerte, por la mentira y por la descalificación, ¿no? De tal manera que incluso medios internacionales han descalificado a nuestras autoridades. Ha habido una mutua descalificación tanto de las autoridades políticas como de aquellos que están encargados de efectuar el adecuado conteo de los votos. En este caso, el Instituto Nacional Electoral. Y el Evangelio de este día nos presenta justamente una cuestión que tiene que ver con el esparcimiento de las falsas mentiras, de lo que comúnmente se habla de las fake news. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 20 en adelante. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Como vamos a ver a continuación, la estructura que tiene Marcos 3, 20 al 35 es una estructura que nosotros podríamos denominar una estructura concéntrica, una estructura sándwich, ¿no? Hay, digamos, dos rebanadas de un emparedado y en el centro está lo que le colocamos a ese emparedado. Y si nosotros nos damos cuenta, a nivel literario, este texto tiene esas dos rebanadas de pan, ¿no? Porque dice después el versículo 31, ya el versículo 20 y 21 nos han hablado de la familia de Jesús, y a partir del versículo 31 dice, entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo, ¿no? Jesús está en una casa y viene su familia nuclear y viene a prenderlo, viene a llevárselo a la fuerza porque piensan que Jesús se ha vuelto loco. En nuestra lección del Evangelio de este día vemos
que Jesús no solo soporta la oposición de los escribas, sino también tiene que soportar la incredulidad de su propia familia. Marcos 3:6 nos dice, pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Jesús se ha hecho de enemigos poderosos que incluso desean matar. Pero la oposición en contra del proyecto de Jesús, en contra del evangelio del reino de Dios, no viene solo de estos enemigos religiosos y políticos, sino que vienen también de su propia familia. La familia de Jesús no ha decidido por sí misma que Jesús está fuera de sí, pero en cambio ha escuchado cosas en ese sentido. Y la reflexión del evangelio nos lleva al hecho de cómo interpretamos el obrar de Dios a través de Jesús. Por lo que el evangelio nos dice o por lo que hemos escuchado de oídas. Esto es muy importante, porque el evangelio de hoy nos presenta de primera mano los rumores, las mentiras, la falsedad. La familia de Jesús se acerca a él intentando prenderle, aunque no han tenido todavía la oportunidad de evaluar la situación por ellos mismos. Podemos desde luego comprender la preocupación de la familia. El hecho de que la familia esté ahí, en la casa donde Jesús ha llegado, donde hay mucha gente, y esa mucha gente que está en torno a Jesús nos enuncia el éxito que Jesús tiene en esas grandes mayorías pauperizadas, enfermas, rechazadas por esas autoridades políticas y religiosas, y que hayan cabida en el corazón de Jesús y en la obra salvadora que Él les trae, ¿no? El hecho de que la familia esté ahí nos enuncia su falta de fe hacia Jesús y también señala que no valoran la credibilidad de Jesús. Quizá la familia de Jesús está pensando en su propia buena fama y entonces en la posibilidad de que uno de sus miembros, en este caso Jesús, manche esa buena fama. El pasaje conjuga la profunda preocupación de su familia y su total indiferencia e incomprensión respecto de la misión y persona de Jesús. Su familia no logra entender cuál es su misión y desde luego tampoco entiende cuál es el objeto del obrar de Dios en la persona de Jesús. La forma en que Jesús cumplía la voluntad de su Padre era, en cierta forma, una locura, no solo para su familia, sino para sus detractores políticos y religiosos que se enuncian en el versículo 22. Dice, también los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Beelzebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Vean el falso rumor, la falsa noticia, la mentira que busca confundir a esas grandes mayorías que se arremolinan en torno al mensaje de Jesús. ¿Y qué mejor manera de manchar el nombre, el ministerio de Jesús, el obrar de Dios,
que vincular los milagros de sanidad, de expulsión de demonios que Jesús ha venido haciendo a partir justamente de decir que eso lo hace en nombre de un demonio, y no de cualquier demonio, del príncipe de los demonios. Belcebú podría ser una variante de Baal-Zebub, que se enuncia en Segundo de Reyes 1, 2 al 3. Y puede significar señor de las moscas, en clara burla a Baal, este dios cananeo que era el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios del cielo. Y entonces, en lugar de ser Baal, es Baal-Zebú, Belcebú, el señor de las moscas, de la inmundicia, de la podredumbre. Y lo que no se dan cuenta estos fariseos hipócritas que desafían el mesianismo de Jesús es que justamente detrás de esa falsa noticia, cuando ellos dicen que lo que mueve a Jesús es ese príncipe de los demonios, realmente quien está detrás de esa falsa noticia, de ese rumor, es el diablo mismo. Lo diabólico, hermanos, está no en una posesión demoníaca común y corriente como las que nosotros conocemos. Lo demoníaco está en esparcir falsas mentiras, en esparcir rumores, en engañar. En cualquier caso, el significado que los escribas y los fariseos le dan a Belcebú como aquel que está detrás de Jesús, como el personaje que impulsa y que mueve a Jesús, es claro. Acusan a Jesús de hacer milagros de sanidad por medio del príncipe de los demonios. Intentan desacreditar a Jesús frente al pueblo y plantar la idea de que Jesús obra por el poder de Satanás y no por el poder de Dios. Como la mayor parte de las mentiras, la acusación de los escribas, de los doctores de la ley, de los teólogos, de los fariseos que se enfrentan a Jesús, opera bajo la potestad demoníaca. Lo que mueve a ellos y no a Jesús es lo demoníaco. La mayoría de la gente que escucha a estos líderes religiosos podría cuestionar el obrar de Jesús y preguntarse si en efecto lo que estaba moviendo a Jesús era o no algo satánico, algo demoníaco, algo impulsado por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y eso es lo que busca hacer el rumor, la mentira, la falsedad, sembrar la duda. En este tiempo de elecciones, hermanos, nosotros tenemos que saber discernir entre el rumor, entre la falsedad y la verdad, entre la mentira y lo verídico. Y debemos cuidarnos de ser nosotros como estos fariseos hipócritas, como estos escribas que por guardar sus privilegios
están dispuestos a engañar, a mentir, a acusar falsamente. ¿Cómo podría Jesús defenderse contra tal acusación? Note que ellos no presentan ninguna prueba. Lo único que tienen es una mentira, una falsedad, una falacia. A la mayoría de nosotros, un cargo de tal naturaleza nos haría pensar. ¿Qué podríamos decir en nuestra defensa? Cuando usted ha sido acusado falsamente de algo, cuando usted lo han involucrado en un chisme, cuando a usted le han mentido, ¿cómo ha actuado? ¿Cómo se ha defendido? ¿Qué recursos ha utilizado para desenmascarar la mentira? ¿Qué podríamos argumentar en nuestra defensa? ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús, tan inteligente como Él es, tan sabio como Él es, descubre rápidamente la evidente calumnia detrás de esa falsa acusación. Y en el versículo 23 dice, Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo, ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Jesús los lleva a la reflexión de que si Satanás estuviera moviéndolo a él, Satanás estaría autodestruyéndose y sería el principio de su fin. Por eso dice enseguida, en el versículo 24 y 26, un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado a su fin. Y aquí hay un sándwich pequeñito. Literariamente hablando, hace un momento expliqué la estructura que está como una tenaza que está acogiendo, que está atenazando, que está sujetando algo. La familia de Jesús aparece en la primera escena y después en la tercera escena y en medio está la intervención de los enemigos de Jesús acusándole de algo que él no está haciendo. Pero en esta, la defensa de Jesús, vuelve a aparecer esa estructura similar a la de un sándwich. Y en el corazón de la defensa de Jesús, pone un ejemplo, un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Este es día de elecciones y tenemos que acudir a votar por el bien de nuestro país, por la unidad de nuestro pueblo. Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Y luego en el versículo 26 dice, así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado a su fin. Pero en el ejemplo de un país dividido y de Satanás dividido, está el versículo 25, que es el corazón de este relato. Y una familia dividida
no puede mantenerse. Note que entonces, en la respuesta que Jesús le da a sus enemigos, Jesús le está contestando lo mismo a sus detractores representados en las autoridades religiosas de su tiempo, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, y también le está respondiendo a su propia familia, que lo considera un lunático, un loco, alguien que está desaforado. En el versículo 27 dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Noten la dureza que Jesús emplea para denunciar las mentiras, las falsas acusaciones. La blasfemia contra el Espíritu Santo, como traduce la diosa habla hoy, el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Consiste en decir que las curaciones llevadas a cabo por Jesús mediante el poder del Espíritu Santo provienen de Satanás. Un espíritu, el Espíritu Santo, que por cierto en el relato de Marcos ha descendido sobre Jesús al inicio de su ministerio en su bautismo. Marcos 1:10 dice, en el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. La blasfemia no es tanto negarle un título divino o adjudicarle un título satánico a Jesús, sino en no reconocer lo que el Espíritu Santo hace en Jesús y por Jesús. Llevar las cosas a su cumplimiento, curar a los enfermos, echar demonios, perdonar los pecados, dar vuelta el orden con el cual organizamos nuestras vidas. Así, blasfemar contra Dios va más allá de la negación teórica de Dios. No es lo que hacen los ateos. Porque aquí se trata de la negación del obrar de Dios. En estas prácticas que Jesús lleva a cabo de sanidad, se nos muestra que Dios es fiel a sus promesas y en virtud de eso debe confrontarse con lo demoníaco. ¿Cómo estamos hoy, hermanos y hermanas, enfrentando lo demoníaco que se manifiesta en el poder de las mentiras, en la falsa acusación, en infundir miedo en esta época electoral, en asesinar? Resulta irónico que en el Evangelio de Marcos, la ironía que nos presenta el Evangelio de Marcos es que ni su familia, y menos los líderes religiosos de su tiempo, reconocieron a Jesús como Mesías. Unos lo consideran loco y otros endemoniado.
Y Marcos 1:24 nos muestra esa ironía, en esa actitud de la familia que se comporta como enemiga de Jesús y de los líderes religiosos y políticos que son sus enemigos que buscan matarlo. Marcos 1:24 dice, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Un demonio está haciendo esa pregunta. ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Aquí está la ironía, hermanos. Su familia y los líderes religiosos niegan a Jesús. Y es un demonio en la sinagoga el que dice, yo te conozco, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios, como dice Santiago, creen y además tiemblan. Teológicamente hablando y literariamente hablando, el Evangelio nos está diciendo ¿qué es ser familia? Dice Marcos 3:31. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hacer la voluntad de Dios significa no mentir, significa no esparcir rumores, significa reconocer que detrás del obrar de Jesús está Dios mismo, impulsando a su Hijo, asistiendo a su Mesías por medio del Espíritu Santo. Guardémonos, hermanos, de desconfiar y de descalificar el obrar de Dios, de esparcir rumores, falsas acusaciones y mentiras. Que este domingo podamos sacar de la iglesia, de nuestras familias y de nuestras vidas la incredulidad y la descalificación. Y que podamos encontrarnos en la verdad del Evangelio y rechazando la mentira del antievangelio. Que Dios, amados hermanos y hermanas, bendiga su palabra. Amén.